Naturalmente, que cuando te hablo de testamento, no quiere decir eso que me morí, ni que me voy a morir ahora. No está calculado eso. Yo le aviso cuando voy a morir, luego aviso. Bienvenidos a una nueva entrega de Para Contarlo. Hoy celebramos la vida de un corazón bohemio, que más que músico, compositor y activista, fue un símbolo de la sensibilidad humana, del sentir popular dominicano y, sin miedo a equivocarme, uno de los más importantes autores de música popular de todo el Caribe, Víctor Víctor. Ando buscando un amor por la calle, que no invente una excusa. Bueno, yo súper agradecida de que ustedes me reciban en su hogar, un hogar que compartieron con su padre, su esposo, don Víctor Víctor. Bienvenida. Gracias, que no le hubiese gustado que yo le dijera don, porque él siempre fue más de jóvenes que de personas contemporáneas a él. Y además me encanta que vayamos a celebrar su vida, su legado, su trayectoria y no cómo terminó su vida, que fue una pérdida que todavía se siente a 5 años, porque Víctor Víctor siempre fue una voz necesaria, que hace muchísima falta. No, gracias a ti. Yo lo primero que quiero preguntarles es, ¿qué hubiera pensado ese ser de este panorama, de que nosotros estemos aquí hablando de él? Yo creo que se hubiera reunidos? reído muchísimo, Sí. me hubiera relajado. Lo hubiera cogido a chiste. Claro. Como siempre, con un gran sentido del humor ante todo. Y en parte no le hubiese gustado mucho porque él, o sea, aunque todo el mundo lo conocía, pero era muy tranquilo. Ujú. Era sarcástico. Poquito. Un poquito. Él Más era burlón. burlón. Más Él burlón. era- sí. Él Definitivamente. se burlaba de absolutamente todo. Hubiera dicho una ocurrencia y nos hubiera relajado a todos. Seguro se burlaría de mí. Se tiene que estar riendo ahora mismo. Vea, Ramón llamando. Le decimos la razón del equilibrio, porque le da trabajo sintonizar con nosotros tres que nada más relajamos, no hablamos nada de serio. Nada de lo que se dice en serio. Hay algo que la gente no sepa de don Víctor. Debe haber poca cosa porque eso era un libro abierto. Sí. Pero usualmente la gente cree que él era como de fiesta y acostarse tarde y Bueno, que mira. si sacaban la guitarra en una fiesta que chulería, pero para nada, o sea, él se acostaba temprano. Tú nunca escondes tu edad. No, ¿y por qué? No. ¿Para qué? Tú naciste en el 48, Santiago. 48. Ese es una nominal, Ajá. ¿Cómo así? porque hay otra. ¿Cuál es la otra? Cuando yo era bellaco. Cuando era joven sí lo hacía. Ah, claro. Si era Yo parrandero. creo que fue que Al quemó la principio- etapa. Quemó la etapa. El hijo de Víctor Víctor y Abelina Rojas nació el 11 de diciembre de 1948 en la calle Cuba del emblemático barrio Los Pepines en Santiago de los Caballeros. Aunque de descendencia armenia por su abuelo George Víctor, que emigró desde el Líbano, Vítico presumía su origen pepinero allá donde fuera. No negociaba eso, él era de los pepines. Ajá. Don Víctor tenía una farmacia en Santiago, era un hombre muy querido. Todo el mundo quería a don Víctor. Y él era servicial, un hombre maravilloso. Y doña Belina, su mamá, también tenía una farmacia en Pueblo Nuevo, en Ok. un barrio de Santiago. Y ella cocinaba muchísimo. Ella comía y ya estaba pensando en lo que iba a cenar. Teníamos, yo diría que como 10 años, algo así. Él vivía en la parte alta de la ciudad, en Los Pepines. Yo vivía en la parte baja. Un día de carnaval había unos tipos que eran muy buenos, que hacían un cuadro como humorístico. Y ellos representaban una tropa diezmada, todo desbaratado. Y los nombres que ellos se llamaban era Sargento Muslo Largo, Cabo Pecueso, Capitán Mangamocha. Él estaba ahí, yo ahí, no nos conocíamos. Y comenzamos a reírnos. Y ahí nos pusimos a hablar. De ahí en adelante, amigos siempre. Y en esa casa, en ese hogar, había formación musical. ¿Cómo se le inculca a don Víctor ese gusto por la música? Él sabía desde los 11 años que quería hacer música, Su aunque no lo papá decía. sí era bohemio y su Sí. papá sí tocaba y sí cantaba y le gustaba un traguito. Su abuelo era una persona muy artista también. Hasta diseñó un logo de Bermude a principio. Pero quien le enseña a tocar la guitarra, o por lo menos los primeros acordes, fue un vecino. Ajá. Que si mal no así es. recuerdo, era como el papá de Wilfrido. La primera vez que yo vi a Vitico en un escenario
fue en el Instituto Femenino de Santiago, que hizo una presentación él con la guitarra y un muchacho, recuerdo el apodo Pepín, que tocaba bongo. También en su juventud con un amigo que se llamaba Eduardo Vega, él aprendió solo. Era autodidacta, él se definía así como un autodidacta. Exacto. Y él también menciona a una señora que asistía en la casa, Lila. Sí, yo la llegué a conocer. ¿Usted llegó a conocer a Lila? Ella planchaba en la casa. Y que ella era la que oía el radio. Correcto. Y por eso... Todo eso, los merengues típicos, la bachata, todo. Entonces, el que le gusta y tiene ese don, pues... Vitico, todo lo que hacía tenía mucho de autodidacta. Él se atrevía, él le daba para allá a lo que fuera, así mismo con escribir, con la música, con la política. Y eso fue una cosa que él me enseñó, a no pensar tanto la cosa, sino tú te tiras y después averigua. Y quizá mucha gente no sabe, su carrera como músico comienza primero como percusionista. Sí. Él era baterista, de Wilfrido. De Wilfrido. Pero ya eso es cuando él viene aquí a la capital a estudiar, que para ganarse unos chelitos. Ya estando aquí en la capital, él formó parte de Wilfrido Vargas y sus beduinos, tocando a que no me adivina qué, bongo. Había que ver Vitico de beduino con un bongo entre las piernas. Yo lo relajé muchísimo. Él perdió una novia por eso. Cuando el papá supo que el novio de su hija estaba tocando bongo con Wilfrido Vargas, dijo, eso se acabó. Y se acabó. ¿Ustedes se conocen antes o después que él llega a la capital? Después que él llega a la capital. Ok. En entonces, Santiago. Cuénteme esa anécdota. Ay, mi madre. En una fiesta de Reyes. Del Día de los Reyes. Que se celebraba como... En los pueblos. Ajá, en un club de Santiago. Señorita, ¿usted baila? Eso yo no lo había dicho nunca. ¿Ya? Y ya. Morí. Y de ahí se casaron, ¿qué pasó? No, entonces duramos 4 años de amor. Lo presentó en su casa. En ese tiempo era con Chaperona que andábamos. Mi mamá, una prima, quien sea, pero sola nunca. Okay. Bueno, y ella tenía 15 años también. Yo tenía 15 años. ¿Cuántos años se llevaban? 8. Él siguió estudiando aquí en la capital. Ok. Y yo hice un año en la universidad en Santiago. Ok. Y al año siguiente me propuso matrimonio y vinimos para la capital. Yo tenía 19 años. Ya estaba mayor, ya estaban de acuerdo con ¿Y tu madre estaba de acuerdo? No, ella no estaba muy contenta, pero después lo quiso más que a mí. Sobre todo cuando vinimos a estudiar aquí a la universidad. Nos juntábamos 3 o 4 amigos y él se ponía a cantar. Y yo le decía a Vitico, pero esas canciones son muy buenas. La gente la tiene que conocer. Me decía que no le hablara de eso. Yo escribo canciones, coño, porque de alguna manera tengo que sacar lo que tengo adentro. Para no hablar por me burro, escribo canciones. La primera, que fue La Confusión, yo la escribí cuando tenía 16 años. Más confundido que el carajo. Qué confusión desde que llegaste tú. De ahí para adelante sí me di cuenta que escribir cancioncitas era interesante, porque yo me sentía que me liberaba. Y entonces un día hablé con Rafael Solano. Vitico, te paso a buscar, lleva la guitarra. Y cuando tocamos la puerta, abrió el mismo Solano. Él se quedó asombrado. Y a los 5 minutos ya estaba tocando guitarra. Después de La Confusión, yo a los 3 días, a los 2 días, escribí la de la casita chiquita y bonita que se llama El Camino de los Amantes. Mira, muchacha, ven conmigo. Vamos a hacer el camino por donde andan los amantes. Es una canción sasa. Y Solano comenzó a llamar gente por teléfono. Aprovechaba cada oportunidad, cada momento para decirle a la gente cuánto él admiraba y cuánto le agradecía a Solano. Era sin duda su único gran ídolo. Antes las grabaciones me parece que no se hacían tan rápido. Sin embargo, esa canción salió en la radio a los 15 días. Cuando él viene acá, a la capital, hay mucha gente que no sabe que él ya tocaba en la orquesta de Wilfrido, pero también él empezó a estudiar medicina porque en la universidad todavía no había la carrera de psicología, que era lo que él quería. En la es UNFU correcto. comenzó. Él tuvo en la UNFU, pero por una protesta a él lo botan de la universidad. En ese momento, en esa época de los 70, 69, 70, era importante
la situación política que se había generado consecuencia del golpe de Estado de 1963 que provocó la guerra en el 65 y que trajo como consecuencia una invasión del ejército norteamericano. Entonces todo eso revuelta te da rebelión y eso es lo que he sido Trump. Yo aprendí a ser rebelde por toda la truchimanería, vagabundería, intervencionismo y disparate y la contrainsurgencia que cometieron los gobernantes de aquí amparando la política internacional de los Estados Unidos. Él pasa a la UAS en ese momento. A psicología, porque No, ya había fue así. psicología. Ya había Ahí, psicología. él llega a término creo que le faltaban unos créditos, una cosa. Eso fue el cuento que él me contó. Ajá. No sé si es... La misma versión. pero su carrera ahí comenzó. Musical. Y él nunca fue a buscar títulos, nunca se preocupó por Ahorita te graduó y no lo sabemos. Probablemente. No, de ese susto no voy a morir. No me extrañaría, conociéndolo. Ahora, yo no sé para qué le estudió psicología, sería para tratarse el mismo. ¿Tú has visto un genio que sea cuerdo? El Camino de los Amantes, grabada en 1972, proyectó a Vitico internacionalmente como compositor, al ser interpretada por el bolerista de América, Felipe Pirela. Un año más tarde, junto a su amiga chiquita, inteligente y guapa, Sonia Silvestre, fundó Nueva Forma, un grupo músico-visual enmarcado en lo que se denominó la canción protesta, como respuesta a la cruenta represión de los 12 años de Balaguer. Empezaron a pasar cosas terribles, como que mataran a tu compañero en la escuela, como que no te dejaran expresar con libertad. Y cuando eso sucede, el ser humano se transforma. Paré mis canciones románticas y empecé a escribir canciones políticas, coyunturales del momento. Un grupo de artistas importantes hizo varias movilizaciones. Llegaban a una iglesia y la tomaban por 2 horas o 3 horas, exigiendo la libertad de los presos políticos. Siempre era como la cabeza de esos grupos que defendían el sentir popular. Ya te invadieron una Por la iglesia una justicia, vez. Siempre por la fue justicia, así. por la gente. ¿Y como papá, cómo era? Yo diría que de los papás que se quitan el último bocado de la boca para dártelo si tú lo quieres. O sea, súper apoyador. Todo lo bueno y lo malo que se nos pueda ocurrir, Exacto. él no apoyaba. Para mí fue excelente porque él era como un referee, no se metía. Pero él te decía, mira, si dobla por ahí te va a pasar algo. Vitico no era una persona que estaba dando consejos. Fíjate, psicólogo y todo su cosa, pero él no le daba consejo a nadie. Él cogía la vida suave. Cuando digo suave, no es que era vago, al contrario. Él trabajó muchísimo. Y cuando se ponía a hacer una cosa, la hacía. Pero él no se preocupaba. La batuta era allí. No, mando, o sea, Sí, claro. eso estamos Entonces claros. nosotros conspirábamos En Contra mía. la madre. Claro. todos Usted era la juntos. malvada de la película. Bueno, que él era el rebelde de naturaleza, entonces... Había un gran equilibrio. Entre el yugo, sí, definitivamente había un gran equilibrio. Era en la necesario, era canción. necesario. Sí. Y a ella lo describieron como padre, como esposo, como era. Vitico era una persona muy noble, sumamente noble, honrado, sincero, cariñoso. Él quería llantar que era fuerte y duro y que no le importaba nada, pero no, él sí le importaba todo. Sí. Y fue siempre muy responsable con sus hijos, conmigo. Él me protegió demasiado, me añoñó demasiado. Él podía aparecerse cualquier día con unas flores. Detallista. Sí, un poco, no que era mucho. A su estilo. Ay, pero a él le gustaba regalarte mucho, porque, Ah, o sea, sí. Y buscaba siempre a mí. yo le ayudaba. Sí, exacto. Era así. buscaba a mí. Tú sabes que éramos muy diferentes. Sí. Él era, vamos a decir, que era la luna y yo el sol. Imagínate. Pero quizás eso nos unió. Ujú. Se complementaban. Sí, yo creo que sí. Yo lo respetaba mucho y él me respetaba a mí. Que es lo más importante, creo yo, en En una las relación decisiones humana. siempre. Eso es lo que más falta me ha hecho. Que ahora no tengo con quién criticarlo a ella. Él no se ponía la mano en la cabeza, de que, ¿y ahora cómo no vamos a hacer? Ahora que tiene un problema con el sonido. No, nada de eso le afectaba. En un momento muy complicado, muy difícil, él se enteró de que yo estaba muy triste. Yo recuerdo que me estaba bañando y cambiándome, y cuando yo salgo, estaba Vitico con una silla de la sala adentro de mi habitación esperándome al lado de la cama. Yo podía llegar
con el problema más grande para mí. Y cuando yo salía de ahí, él era chiquitico el problema, porque él le buscaba la forma de resolverlo. Para él nada era problema. Él aparentaba que no le tenía miedo a nada. Yo le decía, pero tú no le tienes miedo a nada. No. Esa pregunta yo también se la hice muchas veces porque a mí me llamaba la atención. Yo creo que es verdad lo que él decía. Porque Vitico era una persona muy especial. Él no se parecía a nadie. Todo estaba bien, aunque se estuviera derrumbando el cielo. Él siempre estaba tranquilo. De eso yo hablé con él varias veces. ¿Qué te dijo? Y yo creo que radica en que él a los 22, 23 años, él perdió a todos sus amigos. Me lo cuentas tú. La mejor leche en polvo viene de Holanda. Pura leche entera, con más proteínas. Dura mucho más y rinde mucho más. Nueva leche en polvo Dana. Leche entera de Holanda. Alimenta lo mejor de ti. Trabajamos cada día, sabes que estamos ahí, conectándote al futuro. Por eso somos Altis, conectados contigo. Recorrer el camino. Siempre vas conmigo y yo contigo. Somos una familia, somos país, porque nosotros somos Altis. Altis, conectados contigo. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Me lo cuentas tú. La canción debe ser roja, porque hay sangre en el camino que lleva la libertad. Se entera uno de tantas cosas y eso te va acumulando palabras y te va acumulando ideas y tú tienes que salir a decirlas. Como que él comenzó de nuevo. Entonces, Él me dijo eso también. quizá viví esos años y obviamente él, como su rol dentro de movimientos políticos y cosas, lo exponía mucho a demasiado. Y entonces hay cuentos que él hacía que yo decía, wow, pero suena como una película casi. Chico González, aquel muchacho de expresión joven que desapareció y nunca más lo volvimos a ver. Primero él y Sonia anduvieron todo el país. Y a ellos le prohibieron cantar en los sitios. Y esas fueron órdenes se decía que eran órdenes de Balaguer. Yo siento, cuando hablo con usted, como que todavía usted siente el miedo. Nos entendíamos que nosotros éramos insurgentes, porque todas nuestras ideas y todo nuestro trabajo y toda nuestra enseñanza y todo nuestro lugar a donde nosotros
laborábamos era en los clubes deportivos y culturales, donde se juntaba lo mejor del barrio, los que querían ser artistas, los que querían ser los mejores deportistas, los que tenían carrera política, los líderes sociales. Y eso era tan valioso que lo quisieron destruir. Viajaban el país entero, en todos los rincones, y desde tocar abajo de una palma hasta... Sin micrófono, con una guitarra. Ahora los muchachos tienen ya un equipo de sonido. Sí. Antes no había nada. Nada de eso. Las reuniones de ellos era el día primero a las 3:51. El Día de las Madres. El Día de las Madres a las 6:30 de la mañana. Esas eran las horas de las reuniones de ellos. ¿Usted recuerda algo que le haya contado de esa época? ¿O que vivieron juntos? Bueno, ella hacía pancartas con él. Ah, usted hacía pancartas. Ajá. Yo dibujaba. Era como de- Pintaba cartelones para que salieran a pegarlo en la pared de noche. Siempre me mantuvo protegida. Pero usted nunca impidió que él hiciera ese tipo de cosas. Con ese espíritu se podía nada. Nada. Él incluso se fue a Cuba cuando estaba prohibido viajar a Se Cuba. fue por 15 días y se pasó un mes. Corría el 1975 y el tercer mandato de Balaguer. Mientras los dominicanos se retorcían de pena por asesinatos como el de Orlando Martínez y Amaury Germán Aristi, el gobierno prohibía los viajes a Cuba por su régimen comunista. Aquello no evitó que Vitico y la Silvestre, como le llamaba a su inseparable Sonia, marcharan al que en aquellos tiempos considerábamos territorio libre de América para ofrecer conciertos de solidaridad con la revolución. Además de cantar por todo el país y aparecer en televisión cubana, aprovecharon su estadía para grabar un disco de larga duración, con canciones de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Amaury Pérez. Al regresar a Santo Domingo, el dúo fue detenido en el aeropuerto Las Américas y sometido a minuciosos registros, además de que se les confiscaron todas sus pertenencias. Uno sabe como pinceladas de lo que sucedió. Yo sé que él llevaba casa de seguridad donde escondían personas y de esos amigos que estaban ahí cuando salieron lo mataron. Entonces, y vivir eso tú entre 19 y 20 años, una locura. Sí, pero tal Esa vez realidad. les hizo entender a usted que es no tener libertad. Ahora mismo uno lee definitivamente en redes y se da cuenta que la juventud no tiene un ápice de idea de lo que es vivir en una tiranía, por ejemplo, como en Trujillo. Y que eso no hace mucho tampoco. Exacto, o sea, es historia que- reciente. Ahora, a los jóvenes que no saben de lo que yo estoy hablando, pudieran buscar un poco la historia de cómo era la vida en el barrio en esos momentos. Y trataron de destruir. Y nos mataron a muchísimos, mataron a muchos jóvenes, porque todo cuesta en la vida. Todo no es bonito, ni color de rosa, ni cantar canciones. A la Silvestre y a mí hubo un momento en que solamente teníamos permiso de cantar en Santo Domingo. Y de ver por qué se tomaron ciertas decisiones y por qué se hicieron, se escribieron canciones a la patria para aparentar otra cosa que no eran. Ay, en él su tiene una momento. canción bellísima a la mamá de Amaury. Sí. Que se llama Quiero una madre así. Esa canción es preciosa. Preciosas, sin dejar de ser contestatarias, fueron las composiciones que siguieron. En 1978, el año del fallo histórico, Vitico bautizó el grupo Flamboyán, donde jugó con fusiones de ritmos caribeños que dieron como resultado el disco Flamboyán, con sus flores y sus vainas. Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche. Mesita de noche y Ando buscando un amor, seguidos del álbum Un chin de veneno en 1990, retumbaron en fronteras internacionales y traslucieron el lado más romántico del rebelde artista, que logró expandir por los aires sones, boleros y bachatas de diferentes matices, pero de indiscutible aroma popular. A él se le ocurrían cosas que a nadie se le ocurrían. Ando buscando amor por la calle. Bueno, ando buscando un amor, es una de las bachatas que más me gusta. No tiene que ver conmigo ni con nadie, sino con todo el mundo. En determinado momento de la vida, todos nosotros hemos buscado un amor. Sus canciones son muy naturales. Tú puedes buscar todas las grabaciones de Vitico y tú no lo vas a escuchar nunca cantando tratando de
de potenciar la voz. No. Es como si estuviera hablando contigo. Y yo creo que esa era la característica principal. Y por eso creo yo que era que le gustaba a todo el mundo. Veneno, veneno, me diste veneno. Veneno es la reiteración sonera de una estampa cuando el amor te hace sufrir. Si es a juzgar por ustedes, de todas sus composiciones, ¿cuál es su favorita de cada uno? La mía es La Casita. Clásica. Sí. Dale, en diferentes épocas yo tengo canciones diferentes. Oh, mira muchacha, ven. El camino de los amantes. Y La Casita. A mí me gusta una canción que es muy extraña porque no parecía ser que fue él que la escribió. Que no parecía su estilo. Ese ejercicio me gustó muchísimo. ¿Cuál? Que quiero saber. Es una canción que tiene como 1 minuto 42, pero relata una historia y que él lo hacía bastante bien en muy poco tiempo y eso es impresionante, o sea, las imágenes que salen de ahí. Mi favorita solía ser Así es mi amor. Así es mi amor. Una estrellita en tu piel. Así es mi amor. Una paloma de luz. Así es mi amor, por ejemplo, es una canción que va en la onda contraria, porque yo soy contrariador. Me encanta, esa vaina me divierte. A lo que es el espíritu de la bachata, que de amargura. Y él siempre me ponía Te busco. Y yo la paraba y la brincaba y le decía que no me gusta esa canción. Cuando se nos va Vitico, Vicente García comienza a tocar esa canción a piano y yo digo, wow, qué hermosa canción le hizo Vicente a Vitico. No, tú estás loco, esa es Te busco. Y yo, ¿cómo así? Es que oigo el coro y dice, esa es Te busco. Y Faride me hace la historia. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Él estaba produciendo el disco de Emmanuel, el artista mexicano, y de repente ve que Emmanuel recibe una llamada y se pone a llorar. Porque una pareja muy joven, que era muy amiga de Emmanuel, se van a la India de luna de miel. El primer día alquilan un vehículo, pasan por una bomba de gasolina. Ella dice, bueno, en lo que echamos gasolina voy a ir a comprar algo al food shop. Ella se bajó del carro y nunca más la volvió a ver, él. Y la buscó el resto de su vida. El cantautor escribe para que le escuchen. Y al escucharle, si le divierte, bien. Si no, también. Tiene que decir cosas concretas en su música, en sus canciones. ¿Ustedes la escuchan todavía sus canciones? Sí. Bueno, ¿O les duele? a mí se me ha dificultado últimamente, pero sí, antes nosotros, o sea, cada vez que papi sacaba un disco, lo oíamos hasta que se gastara, yendo al colegio. Antes de sacar algo, le decía, dígame qué piensan de esto, o él con la simplemente... guitarra, o nos lo ponía en un casete. Y aceptaba la opinión de ustedes. Si ustedes le decían, cambia esto, o él hacía lo que él quisiera. Nos hacía creer, probablemente nos hacía creer que sí, que nos escuchaba y hacía lo que él quisiera. Siempre. Ese es su estilo. Ese es Entonces, el estilo inconfundible ese. No trató de encaminarlo por el artismo de... O sea, yo le pedí a mi papá de toda la forma posible y todas las veces posible que me enseñara a tocar algún instrumento, guitarra, violín. Sí, no te preocupes, pero una clase mejor. No, yo te voy a enseñar. Ajá. Y eso nunca sucedió. Yo le cogí la señal muy rápido y yo lo que decidí fue yo cogerlo yo y preguntarle si yo necesitaba ayuda de algo. No le pregunté. Y yo creo que esa era la manera que más él como que quizá estaba de acuerdo. Pero cantan lindísimo. Cantan. Él veía en el baño. en el baño. ¿Nunca grabaron una canción? Una canción. Una canción. ¿Cuál? El colibrí, porque a mami le gustaba mucho. No es de él. Un regalo de Día de Madres. De madres, porque ¿verdad? ese era el sueño de Yo mami. soñaba con que los tres cantaran. ¿Usted no la tiene grabada, guardada? Creció una flor a orillas de una fuente, más pura que la flor de la ilusión. Sobeida, ¿alguna canción que él le haya hecho a usted? O su que le canción hizo favorita. creer. Mira, no, O que le él no me escribió engañó. nada. a mí. No. A ella Nada. le escribió Hijo, uno que se llama Hijo, le escribió antes de ella nacer. En la canción romántica, la canción enciende los corazones, te crea el ambiente, es como una especie de linimento jacobino. Te pone el tema, ya no solo bailar apretado, sino apretado y que te quiero mucho.
Y cuando teníamos amor, él me escribió una que se llama Noviecita. Él cantaba una canción romántica como si le estuviera hablando a una novia. Yo sentía maripositas en el estómago. Decía 4 cositas, pero con un sentido como tan claro y tan atinado que la gente se identificaba de una vez. Y si se habla de expertise en bachata, el suyo probablemente solo se equipare con el de Luis Terror Díaz o el de Juan Luis, pues Víctor duró toda la vida escribiéndola y tocándola, claro, con su estilo singular, de una forma muy cercana al bolero, porque siempre le interesó mostrar al mundo sus raíces fundamentales. En 1990, con su producción Inspiraciones y su peculiar estilo en la interpretación, colocó la bachata, ignorada por las élites dominicanas, en los escenarios internacionales. En su producción Bachata entre Amigos, en 2006, interpretó a dúo y a tiempo de bachata éxitos clásicos de cantautores como Serrat, Sabina, Silvio Rodríguez y Fito Páez, y a su vez, muchos de ellos entonaron por primera vez sus canciones en ese ritmo que Vitico hizo suyo. Él fue cultor del tipo de bachata con más sofisticación, en el sentido de letras que tenían significado. No letras complicadas, ni floreristas, ni nada de eso, no. Trabajar con Vitico era una experiencia única, diría yo, porque Vitico creía mucho más en el feeling que en la nota perfecta. Sin embargo, era raro porque al mismo tiempo era un cantante muy afinado y desafinar con él no era una opción. Súper exigente. Él no daba espacio a la falta de disciplina. Él no ensayaba prácticamente, con lo cual tú tenías que llegar sabiéndote eso. Otra es que él solo daba órdenes. Él decía, lo que va a pasar, tú entras de tercero, tú vas a cantar tal, tú vas a tocar tal cosa, tú vas y ya. Entonces, tú no tenías para dónde coger. Me lo cuentas tú. Trabajamos cada día, sabes que estamos ahí, conectándote al futuro. Por eso somos Altis, conectados contigo. Recorrer el camino. Siempre vas conmigo y yo contigo. Todos somos Altis. Somos una familia, somos país, porque nosotros somos Altis. Altis, conectados contigo. Llegó la nueva Garcita Chips. Okay. Llegó la nueva Garcita Chips, crujientes chips de arroz en 4. La nueva Garcita Chips, crujientes chips de arroz en 4 sabores, hecha con ingredientes naturales, arroz integral y libres de gluten. Ahora sí, disfruta del snack que no podrás parar de comer. Garcita Chips, adictivamente saludables. Para contarlo llega a ustedes gracias a... Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. You'll have my smile to guide you on. You will never be alone with my smile to guide you on. Mamá. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Me lo cuentas tú. A pesar de su atareada vida artística, Víctor nunca abandonó las causas sociales. En 2007 grabó un disco titulado Verde y Negro como un homenaje a los luchadores por la libertad del pueblo dominicano. Como pieza clave en el grupo juvenil La Revuelta, a mediados de los años 2000 promovió protestas pacíficas que sacudieron el sistema, como la lucha contra la Barrick Gold,
el voto por ninguno o el 4% para la educación. Y eso duró hasta siempre, porque él fue fundamental, por ejemplo, en lo del 4% para la educación. Exacto, en la revuelta cuando votamos todo el mundo nulo, porque Vitico dijo que votaran nulo y todo el mundo le cayó atrás. Yo voté nulo. Ese fue mi primer voto, por ninguno. Por ninguno. Sí. Él fue con una camiseta a los premios. En ese tiempo yo creo que era Cassandra. Ponga ninguno en su voto. En eso yo nunca estuve de acuerdo con él. Oye, ¿por qué tú se lo tienes que poner fácil? Sobre todo a un gobierno corrupto y además abusador, represivo. Queremos tener derecho de decirle que no, que lo hagan bien, que bajen mejor el listo. Sin embargo, era muy respetuoso con los demás. Sí, pero tenía posiciones fuertes y lograba compartir hasta con todos. Bueno, una vez que yo pertenecía al coro del colegio, y invitaron al coro a cantar en el Palacio Nacional, y Balaguer era el presidente, a mí no me dejaron ir, ¿no? Él me explicó y yo entendí y hasta estaba como súper de acuerdo, no voy. Claro. ¿Son revolucionarios ustedes como él? Un poco, yo diría. En diferentes formas. Los polocher de las revueltas y cosas de esas, ¿fuiste tú que lo hiciste? Se le ayudó un poco. ¿Se le ayudó? Para muchas cosas. Yo siempre ayudé a papi en muchas de sus protestas. O sea, yo de alguna manera estábamos siempre lo influiste a él pensando. también. Él fue muy criticado cuando él, con esa actitud y acciones contestatarias y de protesta que él siempre tuvo del lado del pueblo, asume una posición gubernamental. Sí. En 2017, si no me equivoco, como asesor cultural. Fue duramente criticado, incluso llegaron a llamarle que tenía una botella. ¿Qué ustedes discutieron con él sobre eso y cuál fue su real función dentro de ese puesto? Mi papá siempre creía en la oposición. Él decía, yo si estoy a favor tuyo si tú eres la oposición, y cuando tú subas yo soy la oposición tuya. Y pareciera como un relajo y hasta irreverente, pero tiene mucho sentido porque crea el balance. Solamente los gobernantes hacen si el pueblo le exige. Vitico no andaba atrás ni de un sueldo ni de nada de eso en su vida. Él siempre se ponía en una posición donde él pudiese ayudar. Y quizá mucha gente no entendía que había que meterse al lodo y ensuciarse para lograr cosas. Para poder hacer cosas. Él evidentemente pensó que podía hacer una buena labor y aceptó ese reto. Y claro, después no le dieron 4 pesos para que lo hiciera. Si no ha sido consistente en nuestra conversación, él hacía lo que le daba la gana, siempre, en todo momento. Haciéndote creer que te iba a hacer caso en algún momento. Él utilizó esa posición para ayudar a mucha gente. Y ahí está el trabajo y muchas personas y mucha vida que él tocó en ese momento. Yo me siento sumamente orgullosa del último trabajo que hizo mi papá. Estando en esa posición fue la cosa de más botella, maravillosa. en la posición de botella. La cosa más maravillosa del mundo. Estaba enseñándole a niños con su programa a tocar música. A niños de escasos recursos. Exactamente. Y era como cambiarles la vida a través de la música. Hay muchos países que tienen programas parecidos. Y a mí me da tanta paz que esa haya sido una de las últimas acciones y él estaba completamente apasionado de eso que él estaba haciendo. ¿Y nunca ustedes lo vieron afectado por lo que dijeran de él? Ay, no. ¿Se lo cogía a chercha? No, para nada, ni le hacía caso, ni le interesaba. No, o sea, no perdía su tiempo con... Yo era que sufría por él. Con palabras. ¿Él discutió esa decisión antes de asumir el puesto con usted? No, él le dijo, le informó, Sobeida. No, él pero también era algo bonito. No, es que era más interesante lo que él estaba haciendo que lo que pudiera que lo que la gente dijera. Pero me gusta ser más autor. A él me gusta más escribir. Porque nadie se mete contigo ni te pide otra. Tú escribes tu canción, tú la oyes, se la pones a 2, 3, a este pendejo no le gustó, a este sí le gustó. Y aparte de la música, ¿qué él le gustaba hacer en la casa? Leer, ver televisión. Vorazmente y escribir. Y llamar a los amigos. Yo le hago este cuento a muchos amigos porque sus padres tienen como límite de tecnología. Mi papá fue una persona que adoptó todas las redes sociales de manera natural, como si nada, o sea, de que tu papá siempre te pide, ¿cómo se hace? Yo nunca tuve ese problema con papi. Mira, así te puedo decir que cuando él era joven hasta los 50,
Él siempre se juntaba con personas mayores. Ajá. Siempre estaba con gente mayor. Para aprender. Él se sentaba, oía, le preguntaba, aprendía. Y después que comenzó a entrar en los 60 para allá, era con jóvenes. Nada más. Nada más con jóvenes. No quería saber de viejo, no. No era que no quería saber, sino es que él aprendió de los viejos y le mantenía el espíritu joven con los jóvenes. Siempre. Sin duda, él era mucho más joven que yo. Él lo que hacía era rodearse de ancianos de 20 y 30 años. Y entonces nos convencía o nos contagiaba esas ganas de portarnos mal. Sin duda, él nos rejuveneció a todos. Pero a mi hermanito pequeño, que tiene 26 años, él lo adoptó como su alumno. Un día le dijo, vamos para la casa. Y se lo llevaba todos los miércoles o jueves, Obeida. Yo no sé si usted se acuerda de eso. Sí, yo me acuerdo. Pero mi hermanito un tirigüillo. Y enseñándole a tocar guitarra. A tocar guitarra. Y terminaron diciéndose monstruos. Dos gente que ni se conocían. No, porque él le ponía nombre a todo el mundo. A todo el mundo. La furia, me decía, porque estábamos dando un concierto juntos en la Plaza Fray Bartolomé de la Casa y había un tipo que comenzó a insultarme, a vocearme cosas. Y yo agarré la guitarra y le volé arriba al tipo. De vez en cuando invitamos a un tecladista que se llama Ronnie Cruz. Ronnie le decimos el picolín, porque él picotea todos los días, toda la noche está picoteando. Ian era Pito. Sí. A mí él me decía King King. Yo me imagino que por el sonido, el patrón musical. Ajá. Era de una canción igual, porque el Pito era de una canción que él se acordaba, porque él nunca la identificamos, de Yellow Jackets. Él me decía, eso yo lo escuché como una canción de Yellow Jackets, y él decía Pito, y hacía como Pito, 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 y eso yo me acuerdo de bebé. O sea, que se lo cantaba cuando era bebé, Pito, Pito. ¿Y a usted, Sobeida? ¿Cómo le decía? Vieja Sobe. La vieja Los Sobe. muchachos del tiempo de Nueva Forma, yo era la vieja Sobe. La vieja Sobe. Pero siendo la más joven de Sí. ¿Qué música escuchaba Vitico? Dice que su inspiración mayor era Solano, pero ¿quién más? Es que él oía Te voy a mucha decir una música, cosa, él oía cualquier música, toda la música, pero Él oía él la no música era de de nosotros. sentarse a oír, déjame oír esto. No. Él le gustaba mucho la música brasileña. Sí. El rock. Tú sabes que mi papá es una persona muy curiosa en cuanto a los gustos musicales y, por ejemplo, igual la lectura. Él tenía como un gran poder de asimilación. Él no necesitaba oírlo mucho para saber lo que había atrás. O sea, y por eso consumía, o por lo menos estaba abierto a oírlo todo. O sea, una sola vez. Y estaba muy, muy actualizado en todas las manifestaciones culturales, musicales. A él le gustaba eso. Y seguir buscando. O sea, yo no recuerdo una vez que le haya dicho mi favorito. Nada. Él era muy abierto. Y no juzgar las nuevas composiciones, si se les puede llamar composición. Yo también, él era un gran respetuoso de todas las manifestaciones culturales, ¿no? Él decía, es la expresión de lo que se vive. Okay. Entonces, Bueno, él, o sea, uno de sus últimos proyectos con Pablo Mella, el sacerdote, era hacer la misa en dembow. Ya. Como para atraer a la juventud. Imagínate. Ese concierto que hicimos en Museo de Casas Reales fue un testamento porque están precisamente, ahí están entregadas las canciones a algunas personas y otras que me las llevo yo conmigo. ¿Habló Vitico alguna vez de la muerte? ¿Cómo él entendía la muerte? Porque él decía que muchos de sus amigos, incluso su Silvestre, como le decía Sonia, se le fue adelante. Sí. Y él lo que dijo era que le daba mucho pique que Sí. ella se hubiera ido primero, sin imaginarse tal vez que él se nos iba a ir también. Él no le tenía miedo a la muerte. Pero ningún tipo de miedo. O sea, Para nada, él decía que él se iba a morir cuando él quisiera. Yo le dije, ay, pero qué bueno. Qué maravilla. Sí, y yo hablaba mucho con él de la muerte, por eso mismo, porque o sea, a mí sí me daba miedo. Él decía, lo único que a mí me va a pasar es que me van a hacer falta ustedes. Y ya. Sí. Eso era lo único. Después, no, eso no es nada. Naturalmente, que cuando te hablo de testamento, no quiere decir eso que me morí. Yo le aviso cuando voy a morir, luego aviso. yo fui el último que lo vi y lo último que le pregunté, dime, y me dice, aquí echando el pleito.
Sí, hasta el último momento, o sea, él no, yo creo que él sí sabía, pero no. Los angustió con eso. No, él o sea, estaba hizo bien. lo que, o sea, él no podía levantar la cabeza en un momento Sí. que yo lo vi y la levantó, o sea, para decirme, me hizo así, como estamos aquí. ¿Cómo fueron esos últimos días? Me lo cuentas tú. Ahora vivir es más fácil con Amadita App. Infórmate todo acerca de las analíticas. Autoriza tu seguro. Paga. Busca la sucursal que más te convenga. Toma tu turno. Almacena tu historial de pruebas para que no te detengas e interrumpas tu vida. Descárgala. Para contarlo llega a ustedes gracias a... El areíto fue una de las expresiones más complejas del mundo taíno, ceremonia que integraba danza, canto y narrativa oral, y que funcionaba como espacio de cohesión social, espiritualidad y transmisión del conocimiento. Esta manifestación cultural ilustra el papel central de la música en la vida de los primeros pobladores del Caribe. Inspirado en esta riqueza cultural, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, una iniciativa del Banco Popular Dominicano, realizó el conversatorio Tambores y Maracas en el Mundo Taíno, un acercamiento a la música de nuestros primeros pobladores. La actividad fue moderada por el asesor cultural del Centro José Enrique del Monte y contó con la participación del investigador en patrimonio inmaterial Edis Sánchez y del arquitecto y compositor Jordi Masalles. Durante el encuentro se reflexionó sobre cómo pudo haber sonado la música taína y qué papel jugaron los instrumentos de percusión en sus rituales y vida diaria. A falta de registros sonoros, el enfoque fue recrear esta música desde una mirada contemporánea, inspirada en los relatos históricos y la herencia simbólica. En unos dibujos que hizo el artista Cristian Martínez sobre una reinterpretación de los escritos de Fray Ramón Pané. A partir de ese momento yo comienzo a investigar sobre la música de los taínos y a partir de ahí pues tuvimos los parámetros para componer la música, que nunca ha pretendido decir que los taínos tocaban así, sino sencillamente una reinterpretación de lo que hubiera podido ser. Edis Sánchez, por su parte, destacó cómo las investigaciones hoy nos permiten acercarnos a los instrumentos utilizados por los taínos, como el tambor de madera, las maracas, los huesos sonoros y los caracoles. Estos elementos ofrecen pistas sobre la sonoridad prehispánica. Las investigaciones arqueológicas y los testimonios de los cronistas de India, así como de muchos especialistas en nuestro país, nos han ayudado a reconstruir la variedad de instrumentos musicales que usaban esta etnia, que era la principal de nuestra isla. Tránsito común que pudiera ser en base a lo que hemos ido en Centro y Suramérica. El conversatorio subrayó cómo la música ritual taína no era solo un entretenimiento, sino una forma de comunicación con lo sagrado, de cohesión social y de preservación de la memoria colectiva. Este legado, aunque silenciado en su forma original, persiste en prácticas y ritmos caribeños contemporáneos. Con actividades como esta, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio indígena, conectando las raíces taínas con las nuevas generaciones a través del arte, la historia y la música. Trabajamos cada día, sabes que estamos ahí, conectándote al futuro, por eso somos Altis, conectados contigo, recorrer el camino, siempre vas conmigo y yo contigo. Somos Altis, somos una familia, somos país, porque nosotros somos Altis. Altis, conectados contigo. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En
En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Me lo cuentas tú. ¿Cómo fueron esos últimos días? ¿Ustedes se imaginaron en algún momento que iba a suceder lo que sucedió? Quizás ya los últimos 2 días, sí. Al principio yo fui que vine a buscarlo a los dos, porque los dos estaban enfermos y fui quien lo llevé. A los dos los senté en emergencia, me acuerdo, y le dije, lo que ustedes van a enfrentar ahora es muy difícil, pero yo necesito que ustedes se paren. La pandemia fue fuerte para todo el mundo, fue un momento crítico para el planeta. Nunca nos imaginamos que podíamos vivir algo así, pero para ustedes como familia fue particularmente fuerte, sobre todo en la parte de Ian, donde también tu suegra perdió la vida, Jenny Polanco. Y él estuvo muy mal. En el mismo tiempo que Jenny estaba mala, Ian estaba malo en su casa. Me salvé en tablita. Y usted, Sobeida, también mala interna. Pero eso fue más adelante, no nos habíamos recuperado de lo de Ian y de lo de Jenny. Que fue una de las primeras muertes que anunciaron. Yo creo que fue la número 6. La número 3 creo que fue, eso en rueda de prensa. El día que anunciaron la muerte de Jenny fue el día que yo me paré, pero me paré por voluntad, porque yo dije, bueno, tengo que estar ahí por mi esposa. Porque también Carla y el niño también tenían muy leve le dio, pero estaban malitos también. Sobeida, en el tiempo en que estaban ambos en una clínica internos, Vitico estaba en cuidados intensivos, ¿a usted se le comunicaba lo que estaba pasando con él? No. Nosotros pasamos una semana juntos en una habitación los dos. Yo tenía 1 o 2 días que ya estaba mejor y que me querían mandar para mi casa. Y yo le dije, doctora, yo no lo veo bien. No lo veo bien. Él no se va a valer por sí solo. Él no puede estar solo. Bueno, y a los 2 días que ya no me podían tener más porque lo que más se necesitaba eran camas, me despachan. Pero ese mismo día lo pusieron en una habitación al lado que habían habilitado con todo lo de cuidados intensivos. Porque no había cama. Porque no había cama en cuidados intensivos. Entonces, justo al lado de la habitación, pusieron todos los aparatos para darle una atención. Iba a tener una persona con él. Me sacaron en silla de ruedas y yo en la puerta le dije, te espero en mi casa. Fue lo último que le dijo. No se pudieron ver más. Ya no supe más. El 16 de julio del 2020, Vitico se fue sin avisar y con sus 72 años bien aprovechados, partió como vivió, como le dio la gana, pero cubierto del cariño de un pueblo entero, donde quedó prendido como un broche, en mitad del corazón. También el protocolo de los entierros y eso, no se podía uno juntar. Nada, nosotros lo enterramos, bueno, porque se cremó. Había que cremarlo. Se decidió eso. El 14 de septiembre fue que lo enterramos. No, uno se aferra mucho a que lo voy a volver a ver. O sea, yo le decía, papá Dios, regálame una Navidad más, una por favor, una sola. Y ya. Ustedes son creyentes y él era creyente en Dios. Yo vivo en paz porque se hizo todo lo que se pudo. Y de verdad, tanto en el hospital como todo, gente allegada, gente que lo quería, llamando, ofreciendo qué podía hacer. Yo recibí mucha gente de fuera que me mandaban la medicina, porque había una medicina que querían que le dieran. Te la buscamos, en Puerto Rico hay, en qué sé yo, ¿dónde hay? Sí, nos ofrecieron. Mucho apoyo de la gente. Yo creo que eso nos ayudó muchísimo y eso todavía nos acompaña. Yo creo que es una de las herencias más bonitas que mi papá nos dejó, porque él quería a muchas personas y mucha gente lo quería. O sea, ahí fue que ustedes supieron lo que era su papá, me imagino. La grandeza de su papá. Sí, porque no se daba importancia. Él nada. Exacto. Mire, hablando de eso, una nota ya más alegre. Él tenía Barça de premio, hubiera dicho él, Barça. ¿Había alguno que él guardara en su recuerdo con más aprecio? Aquí. ¿Cuál? Ese. El premio. El premio Onda. Ondas que dan en España. Yo no sé qué tenía de especial, porque para mí los premios de mi país, para mí hubieran sido más importantes. Pero yo sé, él sintió como
que fue lo máximo para él. Pero en realidad, en general, Ese los premio. premios no eran... Pero él no No le importaba eso. no le importaba. Yo creo que los premios de él eran ustedes. Exacto. Que sus hijos eran buenos. Que eso Sí. Él dejó Ni algún trabajo para proyecto eso. pendiente. Uf. Siempre. ¿Cuáles? Bueno. Es que él era un hombre de muchos planes. y de Sí, muchos sí, proyectos. definitivamente. Cosas que ustedes recuerden que él les haya dicho, vamos a hacer tal cosa. Los planes de viaje. Ah, sí. Habían proyectos que estábamos haciendo en el momento. De discos, carátula, coreano. Discos, libros. Hay dos cosas que yo puedo mencionar de él. Aunque él nunca quizá nos dijo, yo estoy orgulloso de ti, yo lo sabía. Y él no lo dejaba saber por cómo hablaba con todo el mundo. Y tu papá está muy orgulloso. O sea, era una cosa increíble. O sea, que él no lo tenía que... Era como un Jedi. No, cariño, y además, él estaba muy presente. eso. Y siempre, O sea, él se siempre me presente. aparecía en, Sí, en sí. mis trabajos a cualquier hora. Sí, Voy sí. para allá. O sea, al trabajo. Ok. Exacto. Sí. Por ejemplo, cuando estábamos estudiando fuera los dos, cualquier pretexto para ir fuera a visitar. Ajá, de que o sea, tiene algo allá. Se desvivía mucho. Yo creo que si fuera por él, bueno, él lo dijo, él quería que nosotros viviéramos todos en la misma casa, todo. Y él y su familia, yo y la Sí. mía, todos en la misma casa. En mi trabajo nosotros relajamos el empleado sin sueldo. Ah, sí. O sea, Que él se sentía joven. Sí, no, normal. Digo, O él sea, era joven. Sí, Que yo estoy normal. hablando. Si me oye, una parte que no quiero dejar de tocar antes de terminar. Ustedes tienen hijos. Él conoció a sus nietos. ¿Cómo Sí, era? a los 4. ¿Cómo era ese abuelo? Ay, Derretido. es el mejor abuelo. O sea, la cosa que más me mataba y me moría de la risa era encontrar a Julia, mi hija, de meses, con un relojito dibujado con un lapicero. Entonces yo era como una mamá de que, ay, que la tinta, que lo tóxico, que la que sé yo qué, esa bebé. Pero yo veía eso y... Ya, ¿qué importa ¿qué la tinta? importa? ¿Sus hijos recuerdan a su abuelo? Algunos, los más grandes. Los más Sí, grandes. Nora y Julia. Sí. El Pues yo único- le tengo el retrato en su Retrato. habitación y ¿quién es este? Sí, ¿Quién es este? claro. Entonces ellos siempre No, se y no acuerdan lo- y entonces oyen Identifican una su canción voz, que su encanta. Y ese abuelo. Ese abuelo. Claro, por la voz. Sí, que sí. a mí el único dolor que yo tengo, sí es muy triste haber perdido a su padre a destiempo. Pero estamos Pues, y uno no contentos sabe. por la vida que tuvo. Estuve Una muy vida, contento o sea, por eso. Quizá mi pena es que no pudo disfrutar más a los nietos. No, Eso- a los dos abuelos especiales. Porque los dos abuelos que perdieron eran dos personas especiales. Sí. Jenny. sí. Vitico. Tú sabes lo que él hacía en la pandemia, tratando de Divertirlos. divertirnos distraerlos. a las niñas, no sé cuánto, se paraba en la ventana de su estudio con la manguera de esta casa a tirarle agua a las niñas, a mis hijas. O sea, sí, él era feliz. A mis hijas y a mí nos tiraba agua con una manguera. Esa era la cosa de él. ¿Qué él pensaba de la pandemia cuando esto llegó? Y no se podía ni siquiera salir a tocar, a cantar, a hacer teatro. Yo creo que eso sí le dio un duro. porque- En su posición de botella, él armó, se inventó unos programas de televisión para entretener a las personas. Para que los artistas pudieran comer. Para que los artistas y los músicos pudieran tocar y comer, que fue un dolor de cabeza después por todo lo que sucedió Sí. para nosotros, pero... Sí, porque ahí fue que pensamos lo- que él se contagió. Él logró eso, seguro que fue ahí. A pesar de que Eso sí, lo peleé yo. todos estábamos en contra de hacerlo porque se exponía. Claro, Era un total. hombre mayor. Peleamos mucho, obeso, comorbilidades. o sea, y lo único que él me contestó, yo lo hago por ellos. Y al final hizo lo que le dio la gana. Claro. Como Claro. siempre. Ujú. Los tigres son mis hermanos, no son mis músicos. Pero a la hora de pagar, tienen que cantearse todo. ¿Ustedes creen que el país, luego de su muerte y durante su vida, ha agradecido o apreciado el legado que dejó su padre culturalmente? De la gente que uno se topa en la vida, sí. Sí. Sí, yo oigo mucho cariño. Que eso es otra de las cosas que yo creo que porque él no sentía miedo, él se sentía querido por la gente. Y él nunca tuvo miedo de entrar a los barrios. Él decía, la gente me cuida, la gente me Es cuida. así. La mejor enseñanza que les haya dejado, y a ustedes, Obeida. El mejor recuerdo. Ay, yo tengo muchos recuerdos buenos. Dígame uno así. Pues yo borré todos los malos. Claro. Bueno, una alegría que me dio, pero una alegría. Ian tuvo a los 16 años en Nueva York, tuvimos él y yo un mes, porque a él lo operaron
De la un rodilla. problema que tenía. Y para la operación, él estaba en México, pero él tenía que irse a España, a Madrid. Entonces él cuadró, yo no sé cómo, venir aquí de México a buscar a Ami, pero yo no sabía nada. De sorpresa. Y ir a Nueva York. Durmió 2 noches, durmió en la clínica el día que operaron allá, durmió la otra noche y se fue para Madrid. España. Y cuando yo he visto que esta muchachita ha llegado, porque Como para estar los 4 juntos cuando operaran allá. Eso era como esa fue la alegría más grande que me dio a mí. Y él al final, uno lo veía con aquel desparpajo, pero al final era una persona que pensaba mucho en el otro. No, yo siempre decía que él entraba por donde se salía. Sí. Con Vitico yo no tengo anécdotas, sino vivencias. Y vivencias muy, muy determinantes en mi vida por su nivel de calidad humana y su nivel de compenetración conmigo. Juan Francisco es economista, pero Juan Francisco es el más charlatán de todo. El creador de la frase, te quedó muy bien, pero búscame lo mío. Todos los días, por lo menos 3 veces al día, me decía, apréndete bien, que ya doblar que tú vas, que sí, que sí. Apréndete. Yo, coño, Vitico, que ya, que me lo voy a aprender, ya deja de fuñitar. Momento antes del concierto me dice, ¿te aprendiste bien la cosa? Y yo, no me la aprendí bien. Ya yo estaba descalentado. Arranca la canción. Señores, cuando yo empiezo a cantar, me doy cuenta de que estoy en vivo. Fue una trampa. Él me hizo muchas así. Nada en particular, pero a las 6 de la tarde siempre hablábamos. Nos hayamos visto o no. No recuerdo. A esa hora fue Su casi hora que rara. murió. ¿Y qué pasa cuando tú ves que dan las 6 de la tarde ahora y tu papá no te habla? Sí, todavía lo siento. Sí. Amante gaviota querida, de alturas soñadas, suéltame la vida, que no te hice nada, solo que te amé, solo que te amé. Cuando yo estaba en la clínica, nosotros siempre relajábamos a mi mamá y le decimos la doctora Ferreras, porque ella a veces quiere saber más que los doctores, y si no, pregúntale a tu papá. Entonces, ahí fue donde mami, ¿verdad? Quiso desplegar todos sus conocimientos de la medicina, y entonces fue un motivo de una carcajada de verdad, como casi de 1 hora, él y yo riéndonos por teléfono en ese momento. Tan difícil. Ajá. Ah, sí, pero que yo le decía a la doctora, yo no lo veo bien. Doctora, yo no lo veo bien. Y ella entraba y él decía, ¿cómo amanecieron hoy? Muy bien, doctora. Ese era el maestro de la filosofía de cogerlo suave. Su única dictadura es la de la alegría. Y yo no entiendo cómo él encontraba la forma de dedicarle tiempo a toda la gente a la que él le tenía cariño. De no preocuparte más allá de lo que se necesita para actuar. Tú te preocupas para ponerte en movimiento, pero no para rajarte a dar gritos ni... Me dio como mucha paz después, como ver todos los WhatsApp. Todo era, te quiero, papi, llegué. O sea, él cuando iba a cantar a los pueblos, yo le pedía, por favor, escríbeme que tú llegaste, porque no me acuesto tranquila a la hora que fuera. Y entonces ahí había muchos te quiero, te amo, te adoro. O sea, siempre se dejaron saber cuánto se querían. Sí, sí, sí. Y yo espero que nosotros, como público que recibimos tanto de él, le hayamos dejado saber cuánto lo quisimos y lo seguimos queriendo, y la falta que nos hace. Un hombre que entraba por la salida, pero siempre nos dejó mucho conocimiento, unos aportes culturales que no le podremos pagar nunca, y sobre todo trató de que nosotros tuviéramos un poco más de raciocinio en nuestras decisiones como sociedad, como país. No. A mí esa vaina de estar cantando nunca me ha gustado mucho, pero hay que hacerlo. Y sobre todo, decirle al público que uno la quiere y le tiene respeto. Si Vitico estuviera delante de usted ahora y se lo prestaran por un segundo, ¿qué energía? Manga mucha, mira a ver si se da una vueltecita por aquí. Que lo extrañé mucho y que lo extraño mucho. Y que eso que dicen por ahí, que los imprescindibles no existen,
es una total mentira, porque los imprescindibles sí existen y él es sin duda uno de ellos. Posición correcta. En lugares tan extraños Se finí. que no puedo dar contigo.